Bueno, ya vamos a comenzar la ponencia de hoy. Disculpen el retraso. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren ustedes muy bien. Hoy la Iniciativa Integral Médica Politécnica, a través del Comité Permanente de Educación Médica SCOME, el Comité Permanente de Salud Pública SCOF y la División de Soporte de Entrenamientos del mismo, en aras de conmemorar la Semana de Vacunación de las Américas, damos por comenzadas nuestras actividades. De esta forma, la iniciativa se complace en presentar a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Sergio González Ávila, con la ponencia Introducción a las vacunas y desabasto en México. El doctor Ávila es médico pasante del Servicio Social en la Cruz Roja Mexicana en la Delegación Regional de Cancún. Es egresado como médico general de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, también es supervisor en jefe de analistas de riesgo en estrategia escalable, además de que actualmente funge como nuestro oficial local del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales Reproductivos, incluyendo VIH-Sida. Es un gran placer tenerlo con nosotros, doctor Ávila, y pues sin más por el momento quedamos a sus órdenes. Gracias, Dani. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, casi noches. Pues como dice Dani, hoy preparamos una ponencia, presentación, no quiero llamarlo clase porque no va a ser clase, sobre la introducción a las vacunas, y voy a compartirles pantalla, ¿va? Denme un segundito. ¿Por qué no se comparte? Ahí está, ¿todos ven la pantalla? Sí. Excelente, entonces vamos a presentarla. Ahí, listo. Bueno, hoy me pidieron que hablara sobre pues la introducción a las vacunas, más o menos como generalidades. Creo que todos los que estamos aquí somos estudiantes de medicina, estamos en algún lugar en medicina. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más entendible, fácil y amigable posible, por así decirlo. De todos modos, si tienen alguna duda o algo, me pueden interrumpir si quieren, me mandan un mensajito, o que sea, y pues con gusto, ¿no? Cualquier cosa, de todos modos, pues, tienen mi contacto. Vamos a comenzar. El contenido de hoy va a ser el origen de las vacunas, generalidades, cuál es su importancia dentro de México y en el mundo, qué avances hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, ya en las generalidades vamos a ver, en los orígenes vamos a ver los avances en la historia, pero me voy a enfocar como a los avances más recientes dentro de pues todo lo que ha estado pasando en el mundo de las vacunas, ¿no? Y pues el desabasto en México, que es un tema importante. Entonces pues lo voy a abordar desde la manera más apolítica posible, pero pues saben que siempre este tema es como invariablemente se incluye un poco de política. Pues los orígenes, esto se remonta hasta 1796, cuando por primera vez un señor que se llamaba Edward Jenner dijo: hay mucha gente que se está enfermando de viruela, ¿qué puedo hacer o cómo le hago para evitar que esto pase? Entonces investigó y se dio cuenta de que podía bueno, él no sabía que estaba inmunizando gente, solo él sabía que a lo mejor exponiéndolas a las personas podían evitar enfermedades mayores, ¿no? Sabemos que la viruela viene del ganado, de las cabezas de res. Entonces lo que él hizo fue tomar un poco de, pues sí, de pus y un poco de costra de las lesiones de una granjera, y no entiendo todavía bien el proceso, cómo lo hizo, hay muchas explicaciones para esto, pero vamos a decir que hizo una mezcla, hizo un preparado y se lo inoculó a un niño que se llama James Phillips, o que se llamaba James Phillips. Este niño tenía 8 años y podría decirse que fue el primer niño vacunado de toda la historia en todo el mundo. Entonces, lo que hizo él fue inocularle este preparado y se dio cuenta de que
con este procedimiento lo que evitábamos, o lo que él evitó, fue que James se enfermara. O sea, aún estando en contacto con la granjera, aún estando en contacto con vacas que estaban enfermas o contagiadas, no le pasó nada, no tuvo ninguna sintomatología. Entonces lo que hizo fue replicar y replicar y replicar el proceso, y así fue como se creó la primera vacuna contra la viruela, y pues así también se ganó el nombre del padre de la inmunología. Todo lo que sabemos, o todos los descubrimientos que sabemos de inmunología son a partir de este descubrimiento que hizo el señor Edward James, ¿no? Entonces, pues puede decirse que desde ahí se creó la primera vacuna, y a partir de ahí hemos tenido pues bastantes avances. Yo los resumí en estos tres, que son, digamos, para mí los más importantes hasta ahora. Hay muchísimos más, lo sabemos, pero estos son como hitos durante el avance de las vacunas. En 1804, el doctor Francisco Balmitis, desarrolló la vacuna antivirulosa. En 1880, el doctor Luis Pasteur desarrolla la vacuna contra el cólera y el anthrax, que fue una enfermedad que mató a miles de millones de personas en su época. Y algo muy importante para nuestro país es que en 1973 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones. Son 50 años de este programa, y en sus inicios solo se enfocaba en 5 vacunas que prevenían 7 enfermedades. Eso era lo único que teníamos hasta ese momento en el sistema de vacunación en México. Posteriormente, pues se fueron integrando todas las demás vacunas que ya conocemos y que nos protegen de muchas más enfermedades, ¿no? Hasta 2030. Eso lo van a ver más adelante en el esquema de vacunación, me parece. No me voy a meter mucho en esto, solo quiero decirles que vean desde 1973 cómo hemos avanzado hasta llegar a un esquema obligatorio de vacunación pues en la población mexicana, ¿no? Desde los extremos de la edad hasta la población que está en medio. O sea, toda la población ya cuenta con un programa o un esquema para que se vacune. Pero bueno, ¿qué son las vacunas? Esta es la definición de la OMS, no se las voy a leer completa, la pueden buscar en la OMS sin ningún problema, y si no me dicen, les paso la presentación. Pero esta es la definición per se de una vacuna. Es un preparado, algo, un líquido, o generalmente viene en el líquido, que está específicamente diseñado para generar una respuesta inmune dentro del paciente al que se le está aplicando. Esta respuesta inmune debe de generar anticuerpos y debe de prevenir pues una enfermedad. Ese es lo que en sí es una vacuna, y es lo que pues debe de enfocarse una vacuna, no solo a la respuesta inmune, sino también a generar anticuerpos. Esto es muy importante, siempre tiene que generar anticuerpos, ¿no? Más adelante les voy a decir de esto. Y bueno, vienen varias presentaciones, la más común es inyectable, pero hay orales y hay nasales. Entonces, si alguien dice, es que te voy a vacunar, y les pone algo en la nariz, primero duden si es polvo blanco, y segundo pregunten si sí es una vacuna. Actualmente tenemos 4 grupos de vacunas, o 4 grandes grupos de vacunas. Se dividen por cómo están preparadas. El primero es de microorganismos vivos atenuados. Literalmente son microorganismos que están vivos, que están íntegros, pero como su nombre lo dice, son atenuados. Les quita una parte que es la que produce la patología o la enfermedad, y entonces se inocula, y con pues el resto de la capa de la membrana es lo que generamos inmunidad. Un ejemplo de esto es la BCG o el sarampión. Son, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis se inocula, está vivo, pero pues no produce ninguna patología, nada más la respuesta inmune, ¿no? Hay otra que son microorganismos inactivados, o vacunas inactivadas. Un ejemplo de esto es la DPT. Son literalmente microorganismos muertos que ya no producen patología, pero ya no se reproducen dentro del cuerpo. O sea, literalmente son cadáveres de bacterias o de virus, por así decirlo, que se inoculan y generan la respuesta inmune. Las otras son las conjugadas. Un ejemplo es la hepatitis B, que son
literalmente lo que hacen es agarrar la molécula o el virión, en este caso de hepatitis, lo parten en pedacitos, agarran la parte que genera la respuesta inmune, la multiplican y la inoculan. O sea, son partes, ¿no? Las vacunas conjugadas. Y los toxoides, por ejemplo, es el tétanos, es del microorganismo o del agente que produce la enfermedad, sacan el toxoide como el tétanos, lo hacen seguro para la inoculación y lo inoculan. Entonces, lo que hacen es generar una respuesta inmune a partir de un producto pues del agente patológico, y cuando el agente patológico entra, no produce una respuesta inmune per se, pero ya sabe el cuerpo y con los anticuerpos que el toxoide que está produciendo es algo malo, entonces lo inactiva, ¿va? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No. Sí. Todo bien. A ver, escuché por ahí alguien que dijo que sí. Yo. Una vacuna en sí no es capaz entonces de producir la enfermedad en sí. No. La vacuna como tal no te produce la enfermedad, ¿sale? Hay respuestas que pueden ser atribuidas a las vacunas que se llama ESAVI, efectos secundarios atribuidos a vacunas, me parece que es el nombre correcto. Por ahí debe de estar en internet, si no, pregúntenme, mándenme un mensajito ahí por el grupo y al ratito les mando la guía, pero como tal, no, una vacuna no te puede provocar la enfermedad. O sea, hay casos en donde, por ejemplo, la de la BCG se ocupa para el cáncer de vejiga porque, pues recuerden, son microorganismos vivos atenuados, la BCG, entonces lo que hace al inocularlo en la vejiga, donde está el cáncer, se reproduce y se detiene un poco el avance del cáncer, del proceso oncológico. Pero como tal no te puede generar una enfermedad. Creo que la BCG es un gran ejemplo. Si está mal aplicada, te puede dar BCG-osis o CG-asis, cualquiera de los dos está bien dicho, pero no es como tal la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Es solamente un efecto adverso o efecto secundario, ¿sale? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Sí, ¿puedes repetir cómo se llamaba el término para los efectos? Es que lo dijiste así como muy rápido. ¿En SAVI dijiste? Ok, es efectos secundarios atribuidos a vacunas o ESAVI, Ok. E-S-A-V-I. De todos modos, al ratito. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. De todos modos, al ratito les paso la guía, ¿va? Gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. Ok. ¿Cómo funciona una vacuna? Inmunológicamente hablando, tenemos varios tipos. O sea, la inmunidad se adquiere, ¿sale? Las defensas, los anticuerpos, el saber, el que el cuerpo sabe qué hacer, se adquiere pues de afuera, ¿no? Sabemos que con la lactancia materna nos pasan anticuerpos mientras estamos lactando, pero esos anticuerpos se acaban en algún momento y ese momento es cuando dejamos de lactar y entonces tenemos que empezar a generar anticuerpos nosotros. Las vacunas nos ayudan a generar esos anticuerpos antes de que nos den la enfermedad, ¿ok? Se catalogan las vacunas en la inmunidad adquirida activa artificialmente. ¿Por qué? Porque, para explicárselos más fácil, ¿ok? Aquí tenemos activa y pasiva. Activa es porque la vacuna nos va a generar una respuesta inmune, o sea, va a hacer que el cuerpo trabaje y haga anticuerpos y las células empiecen a presentar antígenos y bla, 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 y por eso se llama activa, porque si fuera pasiva serían solo los puros anticuerpos, ¿no? Entonces se genera la respuesta inmune, por eso es activa, y como es una vacuna que viene de afuera y que está hecha por el ser humano, entonces pues es artificial. Entonces se cataloga en este grupo pequeñito, entre comillas, de inmunidad adquirida, activa, artificial, ¿sale? Eso es importante.
y creo que es pregunta creo de la ENARM y pues de los cursos de inmunología de todo el mundo, ¿no? Este es un ejemplo, la inmunidad activa. Aquí se engloba la artificial y la natural, pero o sea, el proceso es el mismo. Entra el antígeno, ya sea una vacuna o una infección, en este caso si es natural, vamos a enfocarnos en las vacunas. Entra el antígeno, se genera una infección o un reto, que así es como se dice inmunológicamente, se hace el reto inmunológico, las células empiezan a presentar antígenos, empiezan a crear anticuerpos, dependiendo de qué vacuna sea, pero digamos, hablamos de linfocitos B, los linfocitos B generan anticuerpos y se hace la inmunidad, ¿sale? Entonces, este tipo de inmunidad es muy específica, esa es la ventaja, y se genera memoria, esa es la ventaja de las vacunas, ese es el principio de las vacunas. Entonces, pues si se dan cuenta, no es nada más de que, pues a ver qué pasa, sino que ya sabemos cómo es que se genera la inmunidad a través de una vacuna, y la ventaja es que tenemos especificidad para el patógeno que se nos está presentando y tenemos la memoria, ¿no? Acuérdense, esto es importante, los antígenos de la memoria no son los M. Eso es todo lo que, o sea, acuérdense de eso. En mi examen de inmunología yo me acuerdo que le puse M por memoria, pero es al revés, ¿no? Los antígenos M no son de memoria, esos son los que actúan en las primeras horas de la infección, y la IgG es la de la memoria, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que es algo que sí está más o menos confuso, pero díganme si no para regresar. De momento no. Excelente. Ok, ahora sí. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué estamos conmemorando una semana completa para las vacunas? Pues es fácil, porque gracias a ellas se salvan de entre 2 a 3 millones de vidas al año, miles de millones de vidas al año. Entonces, pues somos 7,000 millones de habitantes en el mundo y se salvan de 2 a 3 miles de millones, entonces pues creo que pues es un número importante para ponerle atención, ¿no? La importancia también deriva de que nos da una mejor calidad de vida, pues no nos enfermamos, entonces podemos vivir mejor. Imagínense si no estuviera la BCG, pues todos tendríamos tuberculosis, pero gracias a la BCG hay veces que, y esto me lo hizo ver, me lo hicieron ver muchos doctores a lo largo de mi trayecto como estudiante y como interno y como pasante, es que todos hemos estado en contacto invariablemente con el bacilo de la tuberculosis, en el hospital, en el metro, en una clínica, incluso en la calle, o sea, de que hemos estado en contacto con él, eso es seguro, pero gracias a la BCG podemos sentirnos protegidos y pues no nos da la enfermedad. Y ahora se evidencia un poco más la importancia de las vacunas con esto pues del COVID, con la pandemia, porque, perdón, imagínense que hubiera estado la vacuna del COVID antes de que llegara a México, que se hubiera descubierto en Wuhan y que se hubiera generado una vacuna y que llegara a México antes de que llegara la pandemia o junto con la pandemia, se hubieran evitado muchas muertes, hospitalizaciones, se hubieran evitado el confinamiento, ¿no? O sea, se hubieran evitado miles de cosas. Entonces, pues más o menos para que se den una idea de la importancia de una vacuna, sea de pues, la que sea, ¿no? Influenza, que ha habido muchos mitos alrededor de la vacuna de la influenza, de que si me la pongo, si no me la pongo, si me hace daño, si no me hace daño, etcétera, pues, o sea, perdemos más no poniéndonos la vacuna de influenza que poniéndonos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para hablar. La otra es que nos da mejor esperanza de vida. Si nos regresamos a los 1700, antes de que Edward Jenner inoculara a este niño, pues la esperanza de vida estaba rondando los
40 años, ¿no? Máximo 50. Entonces, yo creo que hasta menos. O sea, la bibliografía dice 40 años, pero yo creo que incluso menos con todas las enfermedades. Y a partir de ahí la esperanza de vida fue aumentando y aumentando y aumentando, y todo gracias a las vacunas. Hay un artículo que dice que no está bien calculado porque recordemos que en esos tiempos pues, no se hacía estadística o epidemiología como se hace ahora, pero se estima que la vacuna de Edward Jenner salvó a millones de vidas y aparte, o sea, salvó a millones de vidas en los primeros 50 años. Y aparte aumentó la esperanza de vida en un 25%. Entonces, ustedes, o sea, nada más hagan cuentas, ¿no? También yo quería hablar del impacto que tiene una sola vacuna, tanto localmente como mundialmente, y pues el mayor impacto es en la salud, ¿no? Pero hay otros factores en donde también impacta, y yo englobé pues tres que para mí son primordiales pues, en el planeta, ¿no? Obviamente en medio sabemos la salud, ¿no? ¿Para qué está desarrollada una vacuna? Para preservar la salud, ¿no? O para evitar la enfermedad, como ustedes lo quieran ver. Este es el principal motivo que nos orilla a hacer vacunas, pero pues existen otras más que vienen consigo, que por ejemplo es la economía. O sea, bien, una vacuna puede costar muchísimo dinero a lo mejor, pero cuesta más dinero estar en un hospital, cuesta más dinero tener a personas enfermas, cuesta más dinero tratar de que los niños vivan más de un año si no tienen la vacuna, por ejemplo. Entonces, esto es algo de lo que no se habla a veces, porque les decía, a veces no se quiere hablar como políticamente y no se quieren abordar estos temas porque dicen, pues es que yo nada más me enfoco en la salud. Pues sí, pero la salud también lleva otras cosas. Y hablando de economía, o sea, se ha visto, y vuelvo a traer el ejemplo del COVID, ¿cuántos millones no hemos gastado dinero o el gobierno no ha gastado para mantener empresas a flote, para mantener a la sociedad a flote y para, no sé, pues preservar por así decir, el orden dentro de la sociedad a raíz de una pandemia? Si hubiéramos tenido la vacuna, nada de esto hubiera pasado y todas las empresas estuvieran abiertas, nadie de nosotros, bueno, yo tengo conocidos, por ejemplo, que han gastado muchísimo dinero porque tienen familiares dentro del hospital, y otros muchos casos que también son muy tristes que pues, se tienen que hablar porque está pasando, que personas que han muerto por culpa del COVID y que se hubieran salvado de haber sido vacunados a tiempo o de haber tenido una vacuna antes, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, ¿qué más les puedo decir, no? Y hablando con el mismo ejemplo del COVID, también en la sociedad afecta el que tengamos o no tengamos vacunas. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que modifica cómo funciona la sociedad cuando una persona se enferma, hablando localmente, o cuando una población, o cuando un país, o en este caso cuando todo el planeta se enferma, pues la dinámica de la sociedad cambia en todos los sentidos, ¿no? Estoy seguro de que, por ejemplo, si no tuviéramos la vacuna de la influenza, pues estaríamos pasando por lo mismo, ¿no? Igual pasa con el cólera, con la viruela, con la hepatitis, ¿no? Con la tosferina, tuberculosis, o sea, con enfermedad que me digan que puede ser prevenible con la vacuna, han hecho cambios en la sociedad, yo creo que en la parte más profunda, ¿no? En el ámbito de cómo se maneja una sociedad. Y también se puede hablar de esto con la vacuna nueva que está ahorita en boca de todos, o espero que esté en boca de todos, que es la nueva vacuna Mosaico contra el VIH. Entonces, también es un claro ejemplo de cómo la sociedad, por ejemplo, en este caso, se va a modificar cuando ya todos podamos tener acceso a esa vacuna. Yo, en lo personal, creo que muchos prejuicios se van a quitar, muchos estigmas se van a quitar cuando todos tengamos la vacuna del VIH y todos podamos decir, pues es que, o sea, el estigma yo creo más grande es
que les da a las personas de la comunidad, ¿no? Porque son población de riesgo, por ejemplo. Pero la vacuna les va a llegar a todos, ¿no? O sea, la vacuna me va a llegar a mí, le va a llegar a mi mamá, le va a llegar a alguno de ustedes, le va a llegar a sus papás, a sus primos, sus tíos, amigos, lo que sea. Entonces, se va a modificar, yo creo que esto, espero que sí, y pues también es un claro ejemplo de cómo una vacuna modifica la sociedad, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a los avances. Estuve investigando para no, para traerles la información más actualizada y para traerles los mejores avances del mundo mundial. Y pues bueno, el primero y el más grande que encontré fue la pandemia, ¿no? La pandemia trajo demasiados avances hablando en general de las vacunas, en cómo se investigan, en cómo se hacen, en cómo se desarrollan. Y pues creo que fue hasta cierto punto, si queremos ver el lado bueno, ventajoso, que haya salido una vacuna tan rápido, ¿no? Y que haya sido a causa de la pandemia. ¿Por qué les digo que ha sido bueno? Porque a raíz de esto, a raíz de la creación o del desarrollo de la vacuna del COVID, se implementaron nuevos métodos de seguridad o de bioseguridad para el desarrollo de una vacuna. Antes, pues sabemos que tienen que pasar por estadios clínicos y estadios de investigación y de prueba y de ensayos y bla, bla, bla. Bueno, todos estos puntos estaban muy estandarizados ya para todo el mundo, pero con esto se dieron cuenta de que había procesos que se podían mejorar en el caso de la seguridad y había puntos que podían hacerse un poco más rápido, ¿no? Entonces, imagínense todo esto aumentándole seguridad a la vacuna, de cómo se está desarrollando, que no tenga efectos adversos, de que pueda ser lo más rápido y lo mejor posible distribuida en la sociedad, pues todavía mejor, ¿no? Les decía, los procesos de investigación de una vacuna ahora son más rápidos y son más eficaces. Y aún en vacunas que ya están desarrolladas, se siguen investigando para, por ejemplo, la de influenza se hace cada año. Yo espero que con esto podamos enfocar o dirigir nuestros esfuerzos hacia mejorar las vacunas que ya tenemos, ¿no? Se ha hecho con la de sarampión y se ha hecho con la de PT. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo con todas las demás vacunas, no? El transporte también. Ahora podemos traer vacunas del otro lado del continente más fácil y que no pierdan tanto, porque antes, y hay un artículo que leí que me pareció muy interesante, que decía que del 100% de vacunas, si nosotros agarramos 100 vacunas traídas desde Suiza, por ejemplo, y las queremos mandar al otro lado del continente, en este caso hablaba de Estados Unidos, del mundo, perdón, en este caso hablaba de Estados Unidos, de esas 100 vacunas llegaban, no sé, 90 en buen estado y las otras 10 se perdían por pues la cámara fría, porque durante el proceso hubo, durante el transporte hubo turbulencias, o porque no estaban bien empacadas, o porque cuando llegaban del avión las bajaban y no las transportaban rápido a pesar de ser prioridad y no sé qué. Entonces, a raíz de esto, ya se han implementado mejores métodos de transporte, tanto internacional como localmente, ¿no? Nosotros hemos visto, bueno, no sé si ustedes han visto a compañeros pasantes que andan con una hielerita y con empaques fríos y ahí andan trayendo las vacunas, o enfermeras que están en el metro queriendo vacunar. Bueno, yo espero que con estos avances que están llegando desde Europa, desde Estados Unidos, nosotros podamos implementar un mejor método de transporte, que ya nada más no sea una hielerita, sino que sea, digamos, un refri portátil que nosotros podamos transportar, que ya existe, pero pues a lo mejor no lo han traído a México por cuestiones económicas, pero pues ya existe, ¿no? Y pues en la manufactura, que es lo fino, ¿no? Ahora se producen miles de millones de vacunas, en este momento se están haciendo miles de billones de vacunas para todas las enfermedades, pero con la mejora de los procesos se pueden hacer a lo mejor un poquito más, dependiendo de la capacidad de la fábrica, pero de la misma calidad o incluso mejor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los avances desde que
tratamos de inocular la costra de alguien, de una lesión de alguien para ponerle una vacuna a un niño, hasta ahora que ya lo podemos hacer in vitro, han sido avances a pasos pues, agigantados, ¿no? Si lo quieren hablar en proporción. Y bueno, ahora sí, el desabasto. Cuando me dijo Daniela que hablara del desabasto, dije, chale, o sea, ¿en qué posición me vas a poner? Porque, pues, ¿yo qué puedo decir, no? O sea, yo solamente soy un simple médico pasante. Pero, o sea, es un tema que, si para mí fue difícil abordarlo, a lo mejor para muchos de ustedes también va a ser complicado. Es difícil porque yo ya he vivido el desabasto de vacunas y fíjense que ahora que hablamos de desabasto, lo quiero poner en dos partes. El desabasto de vacunas, obviamente, y el desabasto de población. ¿Por qué desabasto de población? Porque a veces hay vacunas, pero no hay gente o a pacientes a las que se lo podamos poner. Les voy a contar una experiencia pues hablando de esto. Ustedes conocen la vacuna para el VPH, ¿no? Es que saben que se les pone a niñas de 9 a 11. Entonces, pues ahora con lo del COVID y que se cerraron las escuelas, ya no hubo chance de ir a poner esas vacunas porque pues, se iban y se ponían en las escuelas, ¿no? Se canceló la semana la Semana de la Salud en México, y ahí pues, se dejaron de poner pues muchísimas vacunas a nivel nacional. Entonces, derivado de esto, pues muchas vacunas se quedaron allí en el refri y algunas ya estaban, o sea, ya habían caducado y pues ni modo, o sea, había que tirarlas, ¿no? Entonces, lo vemos por ese lado de que pues si no hay a quien o sea, a quién le podemos poner una vacuna, pues también por eso hay desabasto de las mismas, porque cuando alguien llegue y diga, oye, es que yo me quiero poner tal vacuna, pues es que ya no hay porque se echaron a perder, ¿no? Esa es una. Y la otra es que, pues obviamente, sabemos que la economía del país, hablando únicamente de la parte que le toca al sector salud o que está destinada para el sector salud del presupuesto nacional, pues a veces no alcanza. Entonces, pues es muy difícil tener también vacunas para toda la población, ¿no? Yo me acuerdo, esa sí también es otra historia horrible, que en el centro de salud en donde yo estaba rotando antes de la Cruz Roja, decían, ayúdenos porque queremos sacar esta vacuna contra, no sé, la DPT, por ejemplo. Y entonces hablaban y les hablaban a todos los pacientes y ponían carteles y ¿saben qué? Tal día, de tal mes, a tal hora empezamos a vacunar a todos contra el DPT, a todos, los niños y no sé qué. Y las mamás decían, ok, está bien, yo me presento tal día, pero es que tal día tengo que hacer esto y esto y esto, entonces no voy a poder ir y no sé qué. Y nosotros les decíamos, pues es que es el único día, ¿no? En donde vas a poder hacer uso del servicio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando habíamos un vial de las vacunas, pues teníamos que acabarnos, porque si no, pues se echan a perder. Si una vez abierto no duran, o sea, abriéndolos ya, te los tienes que acabar, porque si pasa ese día y no te lo acabaste, se tienen que tirar. Y yo me acuerdo que de esa vez había 10 viales, 10 frasquitos, usamos 3, porque tuvimos que abrir 3 completitos, y abrimos uno que solamente se usó para una dosis. Y lo tuvimos que tirar, ¿no? Obviamente. Dicen, bueno, de 3, 1, pues no hay problema. Y al día siguiente llegó esta señora que decía, no, pues es que tengo cosas que hacer y no sé qué. Fue al día siguiente y pues obviamente no le podíamos negar el acceso, ¿no? A la vacunación. Abrimos otro vial, le dimos la vacuna y el frasquito se volvió a tirar a la basura, ¿no? Entonces, pues ahí van 2. Y estoy seguro
de que eso no nada más pasa en el centro de salud en donde yo estaba, pasa en los centros de salud alrededor de todo México. Y pues ese es un punto que también genera escasez de vacunas pues en el país, ¿no? Yo me di a la tarea de investigar cuántos recursos en vacunas teníamos, no recursos económicos, porque pues equipararlos económicamente para mí no sería fácil, pero yo me puse a investigar cuántas vacunas de la BCG teníamos, cuántas de influenza, cuántas de tétanos, cuántas de DPT, cuántas de sarampión, ¿no? Todas esas. Y bueno, no sé si busqué bien o no. Busqué en INEGI, busqué en la página de salud, busqué en todas las páginas, hasta en el IFAI me metí y no encontré más que esto que ustedes ven aquí. Decía página no encontrada y hubo un aviso que me sorprendió porque decía que por las cuestiones de las elecciones de este año no me podían dar esa información. Incluso marqué y me decían que, o sea, me tenían en espera y luego hubo una señorita que me contestó y me dijo, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar esa información porque pues no estás autorizado. Y yo, entonces, ¿qué tengo que saber? O sea, ¿en dónde tengo que estar para saber cuántas vacunas dispone el país? ¿No? ¿Tengo que ser el secretario de salud o tengo que ser López Gatell o tengo que ser el presidente o quién, ¿no? Entonces, digo, o sea, no quiero generar aquí odio hacia nadie, pero sí es complicado como personal de salud o a lo mejor como médicos en formación poder accesar a esta información y pues obviamente a los pacientes también, ¿no? A mí me tocaba decirles a los pacientes, pues no sé cuándo va a haber vacunas, no sé cuándo va a llegar, no sé si va a llegar este año o va a llegar hasta el otro año o si es que va a llegar. Entonces, el tema de Sabato es algo real, es algo tangible, es algo que pasa todos los días, pero hasta cierto punto es culpa de ambas partes, tanto de, pues sí, del gobierno como tal y de los pacientes. Y digo, espero que esta sea la única historia que vayan a escuchar en su vida profesional de que no hay vacunas y no hay vacunas o no hay pacientes, pero pues siendo realistas, creo que esto pasa todos los días eh, y pues no podemos echarle la culpa o sea, no me gusta echarle la culpa a nadie, no me gustaría. Sabemos que hay quien tiene más responsabilidad o no, pero yo lo que quiero hacer es que, o lo que les quiero decir en este momento es que desde sus trincheras, aquí tenemos compañeros que son pasantes también, y ustedes cuando estén en rotaciones clínicas o cuando estén en el internado o cuando estén en su pasantía o ya de adscritos o lo que sea, eh, vean la problemática que está pasando su centro de salud o su comunidad y hagan un trabajo o desarrollen un protocolo en donde puedan aprovechar al máximo las vacunas o puedan darle difusión a las vacunas, tanto en seguridad y como en que se puedan aplicar, porque también es importante que pues, las vacunas son seguras, pero no todo el mundo lo sabe. Y también, pues, por eso no siempre se aplican las vacunas que a nosotros nos gustaría aplicar, ¿no? Entonces, yo quiero que se queden con eso, que se queden con que pueden hacer siempre más, que no siempre podemos depender de alguien más arriba para quedarnos sentados y esperando a decir, pues, ¿qué puedo hacer o no voy a hacer nada? Sino que ustedes tengan la iniciativa y digan, ok, tengo 10 vacunas, voy a conseguir 10 personas para ponérselas y que no se echen a perder. O tengo 100 personas y tengo 10 vacunas, voy a ver cómo le hago para conseguir más vacunas. A lo mejor hablo a otro centro de salud, a lo mejor le digo a mi supervisor o a mi director o a quien sea que esté a cargo, y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay 100 personas que se quieren vacunar, vamos a conseguirles las vacunas de otros lados para que tengan acceso y también pues no se desperdicie ese recurso, ¿va? Pues
con eso terminaría yo en este speech cortitísimo. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento, de lo que sea, me pueden preguntar. Y si no, pues me mandan un mensajito y ahí estamos al pendiente. Pueden activar su micrófono para preguntas si es que tienen, o igual pueden ponerlas en el chat y yo se las leo a nuestro ponente. Anímense. No va a pasar nada si me preguntan. También pueden comentar si algún aspecto que les haya parecido relevante, que les gustó, que no les gustó. Todos bienvenidos. Sergio, que si puedes regresar a la parte de inmunidad pasiva, por favor. Sí, claro que sí. A ver, déjame. Eso. No sé si era esta o esta. Yo creo que me voy a quedar en esta porque es donde está mejor explicado. No sé quién haya preguntado, pero si tienes duda, te lo puedo volver a explicar sin ningún problema. Si quieres un poquito más a detalle o algo. Ay, sí, porfis. Ok. Bueno. Ok, tenemos dos tipos de inmunidad, ¿sale? Activa y pasiva. Tienen este nombre porque, pues por la forma de cómo funciona. La activa es que tu cuerpo mismo genera los anticuerpos, que tu cuerpo mismo genera la inmunidad como tal hacia la gente que está produciendo una enfermedad. Y la pasiva es cuando los anticuerpos se inoculan dentro de ti ya hechos para tal enfermedad, ¿no? Las vacunas actúan de forma activa. Las vacunas generan la respuesta inmune y generan la reacción de presentación de antígeno, de que los antígenos, de que a partir de los antígenos se generen los anticuerpos y de que esos anticuerpos se multipliquen y se repliquen y se esparzan por todo el cuerpo. Entonces, la vacuna lo que hace es que, por ejemplo, cuando entra aquí, digamos que esta bolita, esta es la vacuna, ¿sale? Entra la vacuna, digamos la conjugada de la hepatitis. Entra solamente la parte que genera la reacción y dependiendo de los días o a partir de ahí, mientras avancen los días, tu cuerpo va a reaccionar a esa parte del antígeno de la hepatitis y va a generar los anticuerpos, ¿sale? Y se van a multiplicar estos anticuerpos y se van a distribuir en todas las células de memoria de tu cuerpo para que cuando el virus de la hepatitis o tengas contacto con la hepatitis B o con el virus de la hepatitis B, tu cuerpo lo reconozca o reconozca esa parte que ya se le presentó antes y sepa a qué es lo que se está enfrentando y entonces diga, esto ya lo había visto antes, bueno, ya tengo con qué. Si, por ejemplo, la hepatitis B lo voy a inactivar con, no sé, ¿qué te gusta? ¿Rayos láser? Bueno, ya sé que con los rayos láser voy a matar a la hepatitis B. Si no, por ejemplo, si no se te presenta antes y no generas anticuerpos, el cuerpo lo que hace es literal darle con todo lo que tenga, rayos láser, espadas de Star Wars, con balas de cañón, con bombas atómicas, con todo. Y pues dice, algo de eso le tiene que dar. Y ya después veo qué fue, ¿no? En este caso, primero se genera la respuesta, como es en una menor medida, porque solamente es una parte, el cuerpo ya sabe qué va a pasar si se lo encuentra de nuevo. Por eso es que las vacunas generan anticuerpos específicos y anticuerpos de memoria. Específicos porque son para esa enfermedad o para esa gente, solamente para esa gente. Obviamente puede haber reacciones cruzadas, por eso las alergias cruzadas, por ejemplo, pero
las vacunas bueno, pues es lo que les decía, hablando de seguridad, pues nada más se enfocan a que tengas reacción o tengas memoria o tengas defensas contra ese antígeno en específico, ya sea la hepatitis o lo que sea, y que tu cuerpo sepa de lo que, o se acuerde de lo que pasó en ese momento y sepa qué tiene que hacer en un futuro. Ajá. ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, ya quedó mucho mejor. Ahora, solamente solamente como para ver si estoy en lo correcto. Los antígenos G dijiste que eran los que generaban la memoria, ¿no? Y los M, entonces en este caso habías dicho que era como la primera respuesta, y estos van a ser los que son específicos para cada gente. Sí y no. Los IgG sí son los de memoria y los IgM son los que se generan en ese momento, ¿sale? Los de la respuesta actual. Obviamente hay otros muchos anticuerpos, IgA, D y no sé qué, entonces, pero vamos a enfocarnos en solamente estos dos, ¿sale? Los IgG son los que, digo, los IgM son los que cuando inoculas tú la vacuna o cuando se la pones al paciente, reaccionan primero y son los que hacen, por ejemplo, que te dé la fiebre después, que te sientas un poquito mal, junto con toda la cadena inflamatoria o con toda la reacción pues sí, de la reacción inmune de la vacuna, pero después de esa reacción, lo que pasa es que se forman o sí se crean los antígenos IgG, los anticuerpos, perdón, IgG, y estos IgG son los que tienen memoria, que andan, digamos, circulando. Cuando un IgG detecta al virión, por ejemplo, de la hepatitis, dice, ok, para esto fui creado, para detectar este antígeno, y ya voy y le digo a las otras células, ¿sabes qué? Me encontré esta partícula, ya la habíamos visto antes e hicimos esto y ahora tenemos que acabar con ella, ¿sale? Los IgM son como de reacción en ese momento, ¿sale? Ok, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? De que hablé muy rápido, por ejemplo. Para mí estuvo bien y estuvo muy completo. Yo no siento que te haya sido rápido. Muchas gracias, Ruth. Esto va a servir para hacer presentaciones a futuro. Muchas gracias. ¿Y De nada, Eduardo? gracias a ti. Pues, si me escuchan muy bien. Pues para mí me agradó mucho la presentación y algo muy importante que comentó una compañera, que fue una pregunta, es que si una vacuna puede generarnos alguna enfermedad, pues no. De hecho, apenas recientemente la Organización Mundial de la Salud salió un comunicado de que ninguna vacuna, ni la de COVID, ni alguna que ya está en nuestro sistema de salud puede generar alguna enfermedad. Nada más comentario de que está avalado. Otra cosa muy importante que mencionaste fue que nuestro sistema de salud no tiene el completo sistema de vacunación. Y es verdad, hace un año yo de hecho fui a unas diferentes clínicas para ver si contaban con la vacuna pentavalente, hexavalente y triple viral. En este caso, la persona que, bueno, me daba este tipo de información, pues me decían que y lo tengo anotado, desde el año pasado, que fue en 2019, en el mes de mayo a junio, fueron las últimas dosis que recibieron. Y esto, para sorpresa del sistema de salud, pues se estaba reflejando, porque se vio en la Ciudad de México un gran brote de sarampión,
que ya se le estaba yendo de las manos al sistema de salud. Bueno, es solamente recalcar eso y pues checar, ¿no? En nuestras comunidades. Niños que ahorita están o que nacieron en estas fechas del 2019 al 2000, yo creo 21, no tienen completo su sistema, su cartilla de vacunación. Y es ahí donde ustedes, futuros médicos o personal del área de salud, pues debemos de vigilar y pues también promover la salud. Sería todo. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por ese aporte. Creo que sí es importante, como dices tú, que estemos al pendiente porque, o sea, esto es real, ¿no? O sea, no está completo el esquema en este momento. Si alguien le pregunta a la mamá de un niño, porque el niño no va a contestar bien, pero si le preguntamos a la mamá y le decimos, oiga, usted tiene o su hijo tiene el esquema completo, muy probablemente, como dice Eduardo, va a decir que no, porque pues no hay vacunas, ¿no? En este momento. Entonces, y sí, el ejemplo más claro es ese brote de sarampión en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, en el 2019, en el 2020 me parece que fue 19-20, pero, pero pues sí, o sea, esto es real, como dirían por ahí. Creo que nadie más tiene otra preguntita. Sí, pues ahora o nunca. O algún comentario. Si no, pues creo que ya podemos terminar. Bueno, entonces, Sergio, primero quisiéramos agradecerte por tu magnífica ponencia. La verdad, estuvo muy, muy completa. Era básicamente lo que queríamos lograr. Y con ello, en un momento, no vean eso. Queremos darte este reconocimiento por tu participación como ponente en nuestra semana de actividades. La verdad, muchísimas gracias. Y también a nuestros asistentes queremos recordarles de la ponencia del día de mañana sobre cartilla de vacunación y vacunas ambulatorias. De todas maneras, el póster yo se los vuelvo a enviar en nuestro grupo de WhatsApp. Asimismo, nuevamente también les compartimos la lista de materiales para nuestra capacitación del día miércoles. Igual se las vuelvo a enviar para los que entraron más tarde. Y también quisiera compartirles una actividad que vamos a tener el día martes a la que pueden acudir. Denme un momento. Cualquier información que quieran acerca de nuestras actividades pueden hacérnoslas llegar a través de un mensaje directo o directo en el grupo de WhatsApp a cualquiera de nosotros, los administradores de dicho grupo. Y pues muchas gracias a todos los asistentes. Más tarde les haremos llegar el link de la evaluación y pues los esperamos el día de mañana con la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al reconocimiento. Los amo demasiado. Y pues nos vemos mañanita con la siguiente ponencia que va a estar buenísima. Gracias. Gracias a ti. Cuídense mucho. Gracias, doctora Ávila. De nada, Mili. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, Eduardo. Igual, creo que no se los dije, cualquier cosita me pueden mandar mensaje en mis redes sociales o